Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. Hoy hablaremos de uno de los poetas que han dedicado sus letras a José María Morelos y Pavón, Juan Antonio Mateos, quien escribió en el monumento del cura Morelos. Juan Antonio A. Mateos fue uno de los grandes hombres del liberalismo mexicano, poeta, novelista, periodista y dramaturgo, además político liberal. Fue integrante del importantísimo Instituto Científico Literario del Estado de México y condiscípulo de don Ignacio Manuel Altamirano. Por las críticas que al conservadurismo hizo en el periódico Los Papachos, fue suspendido. En la Ciudad de México se recibió de abogado en 1857, participando ese año en el periódico El Monitor Republicano. A la vez trabajó participó en la guerra de Reforma, bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza, Felipe Berriozábal y Jesús González Ortega. Su hermano Manuel cayó en combate en 1859, siendo uno de los mártires de Tacubaya. Fue diputado y durante el imperio de Maximiliano, integrante del Ayuntamiento de la Ciudad de México, pero renunció al cargo por no estar de acuerdo con la intervención francesa. En el periódico La Orquesta, criticó al imperio, por lo que fue encarcelado en las mazmorras de San Juan de Ulúa. Ahora habré de dar lectura a un poema de Juan A. Mateos, intitulado En el monumento del cura Morelos. Heme aquí, bardo proscrito, ante tu gloria inmortal, reclinando el pedestal donde está tu nombre escrito. Las piedras resonaron, los cascos de tus corceles, para heredar tus laureles, tu augusta forma tomaron. Las rocas do se asentase, el altar y la tribuna, en un siglo de fortuna, da el monumento por base. Hoy, con respeto profundo, te alza una estatua a la historia, mezquina para tu gloria, pero eterna para el mundo. Oh, cuán grande te contemplo, al rayo de tu creencia, proclamar la independencia bajo el artesón del templo. Pues es tan solo un fragmento de este poema del poeta liberal Juan A. Mateos, intitulado En el monumento del cura Morelos. Ahora nos vamos a nuestra temática general acerca de la historia de México, particularmente de la era del Maximato, y nos ubicamos en el día 26 de julio de 1928. El periódico Excelsior publicó esta nota: México deseaba adherirse a la Liga de Ginebra, que esa liga es uno de los antecedentes de la ONU. Se asegura que el señor Obregón era partidario de ese proyecto. Importante decisión. Se tienen esperanzas de que los deseos del presidente electo se cumplan. Nueva York, julio 25. En un despacho especial de Ginebra para el New York Times, se informaba que México había aceptado
incondicionalmente su adhesión a la Liga de las Naciones, resaltando la particular importancia de esta noticia por el hecho de que Obregón expresara su decisión de apoyar la inclusión de México en ese grupo internacional. La decisión fue conocida por los funcionarios latinoamericanos a través del periodista Vasconcelos, quien estuvo en la Ciudad de México representando al periódico La Nación, órgano del general Primo de Rivera. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, famoso por la doctrina Estrada, encargado del despacho de Relaciones Exteriores, reveló tal intención en un comunicado que dirigió a la Liga. Era la primera vez que México respondía afirmativamente a una invitación de ese organismo, debido a que en el pasado el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, boicoteó a México en la lista de países convocados a integrarla. Como siempre, los Estados Unidos interfiriendo para mal en los asuntos mexicanos, como hasta ahora con este que va a asumir la presidencia de los Estados Unidos, Trump. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: luto en Guatemala por la muerte del señor Obregón. Guatemala, julio 25, Arial. El cuerpo consular acreditado en Nicaragua visitó al cónsul de México, señor Puig Casauranc, tanto por la muerte del capitán Carranza, el aviador, como por la de Álvaro Obregón. Llevó la palabra el señor Roberto Naome, decano del cuerpo consular. Apenas hacía unos días que habían asesinado a Álvaro Obregón, que había ganado las elecciones también hacía unos cuantos días para reelegirse como presidente de la República. Otra nota es la siguiente: regresó ayer el señor Aarón Sáenz. Con él vinieron las personas que acompañaron el cadáver del general Obregón. Varios gobernadores hicieron el viaje en el tren especial que arribó procedente de Sonora. Los amigos y partidarios de Obregón que acompañaron su cadáver hasta ser sepultado en Guatabampo, que era el lugar de nacimiento de Obregón, regresaron a la capital en el tren especial que arribó a la estación Colonia. La estación de ferrocarriles Colonia, una de las estaciones era la Colonia, y se ubicaba en lo que hoy es la calle de Sullivan, atrás del Monumento a la Madre. Quienes llegaron a bordo del tren fueron el licenciado Aarón Sáenz, primer secretario del Centro Director Obregonista, y que era uno de los principales aspirantes a suceder a Obregón, el general Manuel Pérez Treviño, gobernador de Coahuila, y que además fue el primer secretario general del PNR, que fue el abuelo del PRI, el general Fausto Topete, gobernador de Sonora, el general Abelardo L. Rodríguez, que fue presidente de México, y se piensa que fue uno de los principales narcotraficantes en este país, y además en esa época era el gobernador de Baja California, del Distrito Norte, y toda una serie de personalidades como Fernando Torreblanca y otras personas más que acompañaron el cadáver de Álvaro Obregón hasta Sonora. De igual forma, estuvieron en ese viaje la señora Hortensia Calles de Torreblanca, que era hija de Plutarco Elías Calles, y la señora Julia Salido de Raya. Al final de la nota, el cronista aclaraba que también viajaron en el tren especial varios gobernadores, cuyo viaje no tuvo finalidad política alguna, sino acompañar a las personas que asistieron a Guatabampo y pasar a saludar a Plutarco Elías Calles.
Bueno, pues estaban aprovechando, obviamente, el funeral del difunto Obregón y llegaron también al besamanos al nuevo jefe máximo, que era Plutarco Elías Calles. Así se manejaba la política en nuestro país. Otra nota es la siguiente. Gobernadores con el señor general Calles visitaron al primer magistrado ayer en su residencia de Anzures, la colonia Anzures, una de las residencias, una más de las grandes residencias que tenía Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, después de ser un humilde maestro de escuela rural, se convirtió en uno de los hombres más ricos, más poderosos de México, producto de la corrupción estando en el gobierno. La nota dice así: 3 gobernadores visitaron a Calles: Manuel Pérez, gobernador de Sinaloa, y los generales Abelardo Rodríguez y Fausto Topete. Pues esta era la situación que vivía nuestro país unos días después del asesinato de Álvaro Obregón. Recordemos que se hizo una ceremonia fúnebre en el Palacio Nacional, de ahí se llevaron el cuerpo, igual acompañado por una gran multitud de políticos, el cuerpo de Obregón, a la estación del tren Colonia, y lo subieron al tren, subieron el cuerpo al tren, y de ahí se lo llevaron hasta Huatabampo, que era el pueblo donde nació Álvaro Obregón, en Sonora. Y como siempre, pues ahí va la cargada política, intentando ganar un hueso, intentando ganar un puesto, intentando ganar poder político en ese México post-revolucionario, que en nuestra opinión, ese México post-revolucionario fue víctima de los que de manera pues violenta se fueron colocando en los puestos de alto poder, como fue el propio Obregón, que sí ganó una elección, pero fue al menos el sospechoso de haber orquestado, de haber sido el autor intelectual del asesinato del presidente legítimo de México, del presidente constitucional Venustiano Carranza. Así era la violencia en este país, y ese régimen violento, corrupto, fue impuesto por Carranza, por Calles, por Obregón y un poco también por Madero, pero sobre todo por Obregón y Calles. Recordemos que Calles es quien creó al partido que después se convirtió en el PRI, y ese régimen corrupto es el que nos heredaron y que ahora se está transformando. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestro siguiente programa de Hace algún tiempo en ese lugar, en esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.